El pastor John ha sido el pastor principal de la iglesia Grace Community durante más de 50 años, cargo que ocupa desde hace varios años. Goza de una excelente reputación por su profundo conocimiento de las sólidas enseñanzas de la Biblia y su inquebrantable devoción a la verdad bíblica. Pero han circulado rumores sobre sus problemas de salud. Se ha revelado que necesita más tratamiento, aunque lleva un tiempo recuperándose. La familia del pastor John acaba de publicar algunas noticias, así que analicemos en detalle su estado de salud. ¿Qué revelaron que desconocíamos? Descubrámoslo. Su juventud y su ministerio. Primero, echemos un vistazo a su infancia y ministerio para comprender sus problemas de salud desde sus orígenes. Nacido en Los Ángeles, California, el 19 de junio de 1939, el pastor John Fullerton MacArthur Jr., cuyo padre era el doctor Jack MacArthur, recibió su nombre en su honor. Heredó el ministerio de su famoso padre predicador. Desde niño, John vivió su vida según las enseñanzas de la Biblia, ya que su familia era muy devota cristiana. Incluso a temprana edad, la influencia de su padre tuvo un profundo impacto en su crecimiento espiritual. Una profunda reverencia por la infalibilidad y la sabiduría contenidas en las Sagradas Escrituras fue otra cualidad que le ayudó a desarrollar. John MacArthur heredó de su padre, Jack, el compromiso inquebrantable con Dios y el Evangelio, así como su profundo amor por el servicio a la Iglesia. Incluso de niño, John mostró un gran interés por las cosas de Dios. El Evangelio y los principios cristianos fueron los pilares de su educación. Su ministerio se definiría por su devoción a la Biblia, que estudiaba con gran profundidad. La vida de su padre, el doctor Jack MacArthur, estuvo firmemente arraigada en la devoción al reino de Dios. John sintió el impulso de seguir los pasos de quienes lo precedieron, plenamente comprometido con el servicio al Señor. Períodos de profunda contemplación e investigación exhaustiva caracterizaron la vida espiritual de John MacArthur durante sus años de formación. No cabe duda de que el ministerio y el estilo de vida de su padre como pastor tuvieron un profundo impacto en él. Sin embargo, no pudo comprometerse de inmediato por completo con el llamado de Dios a su vida y ministerio, que incluía la proclamación del Evangelio. Su educación primaria también se vio influenciada por su formación cristiana, por lo que tampoco quedó excluida. Finalmente, ingresó a la Universidad Bob Jones para cursar sus estudios de pregrado, donde pudo profundizar sus conocimientos de teología y la Biblia. Sin embargo, esto ocurrió antes de que se dedicara por completo al ministerio. El camino de John MacArthur hacia la predicación a tiempo completo se fue definiendo mientras estudiaba en la Universidad Bob Jones. Aunque no pudo terminar sus estudios en la Universidad Azusa Pacific, tuvo que trasladarse al Los Ángeles Pacific College. Predicar el Evangelio se convirtió en la vocación innegable de MacArthur al ministerio. Tras esta extraordinaria experiencia, se tomó mucho más en serio su devoción a Dios y al ministerio cristiano. Poco después de recibir el llamado de Dios en 1963, se matriculó en el Seminario Teológico Talbot y se graduó con una maestría en divinidad. En Talbot, John pudo afianzar sus creencias teológicas y profundizar su devoción a la predicación expositiva basada en la Biblia. La enseñanza secuencial de la Biblia, versículo por versículo, es la base de este enfoque. Este método y patrón que John empleó se convirtió en su sello distintivo de predicación y en un pilar fundamental de su ministerio. Los profesores que le inculcaron el valor de enseñar únicamente creencias sólidas, firmemente fundamentadas en la autoridad bíblica, sin duda influyeron significativamente en su desarrollo. Cuando John MacArthur comprendió que la palabra infalible de Dios debía ser la base de todo ministerio y vocación cristiana genuina, su visión para su propio ministerio y el de los futuros se hizo más clara. Su ministerio se ha fundamentado sólidamente en esto y se refleja en la devoción de sus seguidores y miembros. Durante décadas, su predicación se ha caracterizado por esta fe inquebrantable. Tras finalizar sus estudios de teología, John sintió el impulso de comenzar su ministerio y responder al llamado de Dios. En 1964, John comenzó su ministerio en Burbank, California, como pastor asistente. Pronto se dio a conocer como un maestro de la Biblia talentoso, tenaz y entusiasta. Gracias a su inquebrantable devoción a la verdad bíblica, sus enseñanzas y la inequívoca guía de Dios, John ha logrado conectar profundamente con la audiencia mediante sus enseñanzas sumamente claras.
Poco después, John asumió el liderazgo de su iglesia. En 1969, recibió una invitación para asumir el cargo de pastor en la iglesia Grace Community en Sun Valley, California. Cuando John debía hacerse cargo de la iglesia, la congregación contaba con aproximadamente 300 miembros, lo que la convertía en una congregación bastante pequeña para la época. Sin embargo, durante sus primeros años en la iglesia, su liderazgo y su llegada marcaron el inicio de una profunda transformación que continuaría a lo largo de su estancia allí. En aquel entonces, logró captar de inmediato una gran atención, y no cabe duda de que su inquebrantable adhesión a la verdad bíblica y su compromiso con la predicación expositiva fueron factores clave para ello. La iglesia Grace Community comenzó a expandirse no solo en tamaño, sino también en influencia. El estilo y la forma de predicar de John eran particularmente únicos y distintivos en comparación con los de otros predicadores. Al utilizar eficazmente toda la Biblia, Juan pudo concentrarse en técnicas metódicas de enseñanza en lugar de depender de experiencias personales o anécdotas. Esto le permitió transmitir el conocimiento de manera más completa. La mayoría de sus sermones duraban más de una hora y estaban firmemente fundamentados en principios teológicos. Además, se ha demostrado inequívocamente que su enfoque profundo y perspicaz de las Escrituras siempre ha cautivado a la audiencia. La iglesia Grace Community se ha convertido en un modelo para otras iglesias en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a su dedicación y compromiso genuino con la exégesis bíblica, que se ha convertido en su sello distintivo. Durante las décadas de 1970 y 1980, Grace Community Church se desarrolló hasta convertirse en una megaiglesia exitosa, reconocida por su firme compromiso con sus métodos de predicación y la transmisión constante de enseñanzas impactantes. Gracias al liderazgo de MacArthur, la iglesia se ha convertido en un brillante ejemplo de verdad bíblica en todo el sur de California y más allá del mundo. Gracias a que sus sermones y enseñanzas se grabaron y distribuyeron por todo el mundo a través de su recién fundado ministerio radiofónico llamado Grace to You, no cabe duda de que su impacto se ha extendido mucho más allá de los muros de la iglesia. John MacArthur tuvo una influencia significativa en el cuerpo de Cristo. En 1986, fundó el Seminario Masters, considerado una de sus contribuciones más asombrosas e importantes al ministerio, dado que deseaba formar a un nuevo grupo de pastores y líderes eclesiásticos devotos de la sana palabra de Dios y de sus métodos de predicación expositiva, que consideraba plenamente fundamentados en referencias bíblicas correctas y honestas. Tenía una visión extraordinaria para el seminario. Su intención era que la escuela capacitara a una nueva generación de pastores y líderes eclesiásticos. Juan creía que el futuro de la iglesia dependía en gran medida de la capacidad de formar personas bien preparadas y con la suficiente integridad para interpretar la palabra de Dios con precisión. La institución del Maestro, fundada por Juan, se ganó rápidamente una reputación por su riguroso programa académico, además de su fuerte énfasis en los ideales del ministerio pastoral. Esta fue una de las razones de su gran éxito. Uno de sus objetivos era formar pastores piadosos que amaran guiar adecuadamente al pueblo de Dios, libres de deshonestidad y ambiciones egoístas, y que además tuvieran un profundo conocimiento de las enseñanzas bíblicas. Anhelaba capacitar a estos pastores. Al graduarse, animaba encarecidamente a los estudiantes del seminario a servir en iglesias y ministerios de todo el mundo. Esto se hacía con la intención específica de difundir la palabra de Dios, gracias al firme compromiso de MacArthur con los principios y verdades de la Biblia. La influencia de John MacArthur en el seminario de maestría es amplia y de gran alcance, además del impacto que ha tenido en la iglesia Grace Community. Gracias a su inquebrantable compromiso y a su excepcional labor como guía para futuros pastores, es ampliamente reconocido como uno de los teólogos, predicadores y pastores más renombrados de su época. Además, ha dejado una huella imborrable en la vida de numerosos pastores y líderes eclesiásticos de todo el mundo, lo que garantiza que sus enseñanzas perdurarán mucho tiempo después de su fallecimiento. Además de su trabajo en Grace Community Church y en el Seminario Masters, la influencia y los esfuerzos de John MacArthur han impactado a millones de personas en todo el mundo. Esto se evidencia especialmente a través de su programa de radio, Grace to You, del cual es presentador.
Gracias a la incorporación de los sermones y enseñanzas de John MacArthur a este programa, que se emitió por primera vez en 1969, se ha convertido en uno de los ministerios radiofónicos cristianos más reconocidos del mundo. Además, su ministerio radiofónico, Gracia para ti, le ha permitido comunicarse con personas de todo el mundo mediante su predicación expositiva. Su objetivo es que esto les ayude a comprender mejor la Biblia. El libro Gracia para ti ha sido fundamental para difundir la influencia de John MacArthur por todo el mundo. Un número significativo de sus elocuentes conferencias se han traducido a diferentes idiomas, lo que permite a cristianos de todo el mundo acceder a sus enseñanzas que invitan a la reflexión sobre estos complejos temas teológicos. Sin duda, MacArthur ha ejercido una enorme influencia en la comunidad cristiana mundial gracias al alcance global del programa. Se han puesto a disposición sólidas enseñanzas bíblicas a través del programa, especialmente para personas que, de otro modo, no habrían tenido acceso a tales recursos. Grace to You se ha expandido más allá de sus orígenes en la radio, abarcando otros medios, como destacadas series de televisión, libros y recursos en línea. Entre las obras que MacArthur ha publicado se encuentran comentarios sobre el Nuevo Testamento, así como novelas de gran éxito, como Caos Carismático y El Evangelio según Jesús. Como textos fundamentales, estas fuentes han adquirido mayor importancia para cristianos de todas las denominaciones, incluyendo pastores, teólogos y creyentes en general. Además, gracias a su constante dedicación y sincero deseo de compartir sólidas enseñanzas bíblicas, millones de cristianos y predicadores de todo el mundo confían en Gracia para ti como una fuente fidedigna de enseñanzas y consejos espirituales. Esto se debe a que Gracia para ti ha sido publicada. A lo largo de su trayectoria, John se ha pronunciado con vehemencia sobre diversos temas teológicos y sociales, y sus posturas sobre las enseñanzas bíblicas han sido frecuentemente controvertidas. También ha sido muy franco respecto a sus opiniones. En una ocasión, John MacArthur se encontraba en medio de un acalorado debate. Gracias a su carisma, todos le prestaban atención. Posteriormente, MacArthur afirmó en su libro Caos Carismático, así como en sermones y conferencias posteriores, que la época de los apóstoles marcó el fin de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como la profecía y el hablar en lenguas. Este hecho ha desatado acalorados debates entre los miembros de la comunidad cristiana, tanto en línea como fuera de ella. La valentía con la que John MacArthur ha expresado sus opiniones le ha valido elogios de algunos. Sin embargo, también ha sido acusado de generar división, debido a la controversia que ha generado en torno a los cristianos. Como resultado de la firme convicción de MacArthur de que su responsabilidad como pastor y maestro es mantener la verdad de las Escrituras, independientemente de las opiniones ajenas, especialmente cuando se trata de temas controvertidos, pudo mantenerse firme en sus convicciones y creencias sobre el tema, a pesar de todos los debates que surgieron. El deseo y la determinación de John de tomar postura sobre asuntos difíciles y polémicos también han tenido un gran impacto en su difusión, ya que esto le ha granjeado tanto admiración como críticas. Este ha sido un factor clave en la difusión de John a través de los medios de comunicación. Además, ha fortalecido significativamente su reputación como un hombre de convicciones que no teme decir la verdad en todo momento, sin importar las consecuencias ni las opiniones de los demás. En sus últimos años, el impacto de John MacArthur en la comunidad cristiana y la religión se mantuvo tan poderoso como en sus primeros años. Además, su pasión y compromiso con la predicación expositiva, junto con la fundación del Seminario del Maestro y su singular alcance mundial a través de Grace to You, dejaron una profunda huella en la Iglesia y tuvieron un impacto considerable en ella en su conjunto. Que su vida y ministerio son testimonios auténticos del poder de la palabra de Dios y de la vital importancia de una teología sólida y precisa para la vida del creyente y la continuidad del cristianismo es algo que se puede afirmar sin lugar a dudas. Muchos han señalado que la influencia de MacArthur trascendió las páginas de sus libros y sermones, se extiende a las numerosas vidas que tocó a través de su ministerio. Esto es evidente entre los miembros de la Iglesia Grace Community, desde los exalumnos del Seminario Masters hasta los oyentes de Grace to You. Siendo uno de los líderes cristianos más venerados y citados de nuestro tiempo, su influencia ha alcanzado un amplio alcance,
gracias en gran parte a su fe inquebrantable en la palabra infalible de Dios y a su incansable labor de predicar el Evangelio. La salud de John MacArthur se ha deteriorado con la edad, y sus seres queridos y admiradores han estado orando por su pronta recuperación mientras afronta estos desafíos. La situación de salud del pastor John merece toda nuestra atención, sus problemas de salud. En los últimos años, John MacArthur se ha enfrentado a varios problemas de salud graves, como suele ocurrirle a mucha gente con la edad. Sin lugar a dudas, su salud ha sido motivo de gran preocupación, lo que ha dado lugar a profundas preguntas sobre su vida y el futuro de su ministerio si algo saliera mal. Durante los primeros años de su vida, tuvo la fortuna de gozar de buena salud. Hasta el momento, esta circunstancia le ha permitido mantener una agenda rigurosa que incluye su rutina habitual de predicación y enseñanza, además de sus programas de escritura y la supervisión de los diversos aspectos de su ministerio. Sin embargo, era evidente que el desgaste físico derivado de sus obligaciones originales comenzaba a pasarle factura, y esto se manifestaba a lo largo de sus 80 y tantos años. Al llegar el año 2020, los signos y síntomas de todos estos problemas de salud se hicieron mucho más notorios. El primer indicio visible fue un cambio considerable en las capacidades físicas de MacArthur, ocurrido durante la pandemia de COVID-19. Este cambio fue drástico. Si bien muchas iglesias, incluida Grace Community Church, se vieron obligadas a afrontar limitaciones extremadamente estrictas en las reuniones presenciales a causa de la pandemia, la situación no estuvo exenta de dificultades. Como consecuencia directa de esto, MacArthur pudo reducir la frecuencia de sus sermones. Muchos sospechaban que este aislamiento no se debía únicamente a la epidemia, sino también a que su edad estaba afectando progresivamente su capacidad para mantener su exigente agenda de predicación. Se informó que, entre 2020 y 2021, John tuvo que ausentarse del púlpito en varias ocasiones por problemas de salud o simplemente para descansar de los eventos que se estaban desarrollando. Durante estos periodos, cuando John estuvo ausente de la iglesia Grace Community, la congregación recurrió ocasionalmente a predicadores invitados para que lo sustituyeran. De igual modo, la frecuencia de sus apariciones en su conocido programa de radio Grace to You disminuyó con el tiempo. MacArthur pudo seguir dedicándose con gran entrega a su vocación ministerial y también retomó sus charlas en la iglesia siempre que su salud se lo permitió, incluso cuando estaba ausente de sus funciones. Con el tiempo, algunas personas opinaron que la iglesia Grace Community no reveló inicialmente detalles específicos sobre la salud de MacArthur en aquel momento. Otro factor ampliamente reconocido fue que su edad contribuía considerablemente a estas dificultades. Algunas personas muy cercanas a él en el ministerio se percataron de que padecía problemas de salud comunes en personas de su edad. Sin embargo, John MacArthur se mantuvo firme en su dedicación al Señor y en su compromiso de servir a los demás con su congregación. Esta fue su determinación en todo momento. Según se cuenta, MacArthur se esforzaba constantemente, sin importar las circunstancias, para predicar y liderar tanto como su cuerpo se lo permitiera en cada momento. Para el año 2022, sus problemas de salud se habían agravado considerablemente, lo que generó una gran ansiedad entre sus seguidores y la comunidad eclesiástica en general. En otoño de ese mismo año, MacArthur fue hospitalizado debido a un problema de salud lo suficientemente grave como para requerir ingreso hospitalario. Sin embargo, en aquel momento no se dieron a conocer al público los detalles de su estado de salud. Además de un reposo prolongado, era evidente que su condición era grave y requería atención médica inmediata. El equipo directivo de la iglesia Grace Community transmitió a su congregación y seguidores en todo el mundo la tranquilidad de saber que MacArthur estaba recibiendo un tratamiento médico excelente y que sus médicos mantenían una actitud optimista respecto a su pronta recuperación. Además, se dieron cuenta de que necesitaría un tiempo considerable de descanso de sus responsabilidades ministeriales y de su apretada agenda. La noticia de la enfermedad de MacArthur se extendió rápidamente por todo el mundo cristiano y las redes sociales poco después. La recuperación de John MacArthur se aceleró significativamente en pocas semanas tras recibir descanso y atención médica. En ese momento, pudo regresar al púlpito a finales de 2022, aunque con una participación más limitada y una agenda menos apretada. Para 2023,
Era evidente que la salud de MacArthur había mejorado significativamente y se sentía lo suficientemente fuerte como para realizar sus actividades diarias. Sin embargo, era claro que no podría mantener el mismo ritmo que antes. El horario de predicación de John no era fácil, por lo que decidió delegar responsabilidades adicionales a otros pastores y líderes de equipo en la iglesia Grace Community. MacArthur, por su parte, continuaría predicando durante sus sermones dominicales, pero solo cuando su salud se lo permitiera. MacArthur había participado activamente en todos los aspectos del ministerio de la iglesia, desde la predicación y la enseñanza hasta el asesoramiento y la toma de decisiones. Sin embargo, a medida que su salud se deterioraba, se hizo necesario que otros líderes de la iglesia asumieran mayores responsabilidades para evitar que su condición afectara su ministerio y la vida de las innumerables personas que lo consideraban un referente espiritual. En este punto, cuando era tan necesario que otros líderes asumieran responsabilidades adicionales, John Phil Johnson, director ejecutivo de Grace to You y colaborador de larga data de John MacArthur, tuvo que convertirse en un líder más visible en la iglesia. Esto era especialmente cierto dado que Johnson había trabajado estrechamente con MacArthur durante varios años. Además, Johnson es una voz que goza de gran confianza y, sin duda, es uno de los candidatos más idóneos para asumir el liderazgo principal. Junto a Johnson, otros pastores como Austin Duncan y Mike Riccardi también tuvieron que asumir roles de liderazgo en el ministerio de la iglesia para asegurar que el compromiso de la congregación con el modelo ya establecido de predicación y sana doctrina, se mantuviera incluso cuando los problemas de salud de MacArthur se agravaron y su ausencia se hizo más frecuente. Uno de los principales impactos y características distintivas del ministerio de MacArthur es su firme compromiso con la autoridad de las Escrituras, versículo por versículo. A lo largo de su vida y ministerio, John se mantuvo firme en sus creencias bíblicas sobre la palabra de Dios. No cabe duda de que este profundo compromiso con la verdad bíblica ha moldeado su ministerio y ha atraído a millones de personas a su predicación. Sin duda, el pastor John MacArthur se ha distinguido por su firme compromiso con la verdad bíblica, su profunda perspicacia teológica y su liderazgo audaz, afirmando rotundamente que nada cambiaría, independientemente de su presencia o ausencia. Si bien los problemas de salud de MacArthur han generado gran preocupación, también han reflejado la profundidad de su fe, su compromiso y su dedicación a las cosas de Dios. John MacArthur ha mantenido su inquebrantable dedicación al ministerio y su amor por Dios, a pesar de su avanzada edad y las limitaciones físicas que enfrenta. En sus recientes discursos, ha expresado su profundo agradecimiento por todas las oraciones y el apoyo recibidos, tanto de su congregación como de la comunidad cristiana mundial. Además, ha reafirmado su confianza en el plan de Dios para su vida y su ministerio. Ha dejado muy claro su compromiso de seguir dedicado al servicio del Señor mientras le sea posible, a pesar de las dificultades de salud que afronta. Aún existe mucha incertidumbre sobre el futuro de John MacArthur, en particular sobre cuánto tiempo le queda para predicar y guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, lo que sí es seguro es que su influencia en la comunidad cristiana es duradera e importante, independientemente de todos estos factores. Además, ante las dificultades propias de la edad, su congregación ha dado un paso al frente para brindar una sorprendente actualización sobre su estado de salud actual. Sin más preámbulos, veamos los detalles. Revelación reciente sobre su salud. Aunque la mayoría de la gente sigue orando por John MacArthur, todo el cuerpo de Cristo está deseoso de continuar orando por él hasta que se haya recuperado por completo. Ya no es noticia que ha estado ausente del púlpito desde mediados de julio. Ha estado lidiando con algunos problemas de salud y aunque parecía estar mejorando recientemente, tuvo que someterse a otra cirugía. Uno de los líderes de su iglesia brindó una breve actualización sobre su estado de salud el domingo 22 de septiembre de 2024. La declaración se refería a su estado actual. Comenzó explicando que la iglesia pondría un énfasis significativo en la oración durante todo el mes de octubre, que está por comenzar, además de una serie de sermones matutinos que se centrarán en oraciones basadas en mejorar el mundo. Mencionó que esto se llevaría a cabo cada mañana de octubre y que habría un tiempo específico de oración programado para cada domingo por la mañana, de 9 a 10,
todavía en el edificio de la torre de la iglesia. Esto tendrá lugar en el edificio de la torre de la iglesia. La mayoría de la gente ha supuesto que los motivos de este llamado a la oración estaban dirigidos de alguna manera a la condición física del pastor John MacArthur, quien es el pastor principal. Sin embargo, para abarcar todos los problemas que están ocurriendo en el mundo en este momento, así como a otras personas que pudieran estar enfermas en ese momento, decidieron ejercer su fe y creencia cristiana, haciendo también de esto una oración global. Al mismo tiempo que hacía esta declaración, también mencionó que realizarían una jornada de oración de 24 horas a partir del 18 y 19 de octubre y que todos los grupos de adultos de la iglesia se centrarían en la oración en algún momento de su reunión. En cualquier caso, lo más inquietante fue cuando explicó que aún quedaba mucho por hacer y que los miembros tendrían la oportunidad de obtener más información con el tiempo. Sin embargo, el liderazgo de la Iglesia y la familia desean hacer una declaración enfática sobre la importancia de la oración, especialmente en una situación como esta. Toda la congregación y todo el cuerpo de Cristo están, sin lugar a dudas, más interesados que nunca en conocer la información más reciente sobre el estado de salud del pastor John. Mientras el pastor continuaba su discurso, finalmente mencionó la salud del pastor John. Expresó su profundo agradecimiento a los miembros, líderes, familiares, miembros de la comunidad cristiana y personas de todo el mundo que habían estado orando por la cirugía del pastor John durante la última semana. Además, expresó su gratitud a Dios por el éxito de la operación y explicó que ésta había sido exitosa y que el pastor John se encontraba recuperándose. Mientras seguía hablando, hizo un anuncio tan inesperado que dejó atónita a toda la multitud. Según el pastor Tom, ha recibido información de que el pastor John está entusiasmado por predicar la siguiente sección del libro de Apocalipsis. Compartió esta información con todos. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que todos oren para que pronto esté con la congregación y todo el cuerpo de Cristo. Dado que no cabe duda de que la influencia del pastor John ha disminuido considerablemente, todo el cuerpo de Cristo desea continuar orando por él y por su completa recuperación. Además, John MacArthur ha podido reafirmar su fe cristiana, en particular su fe en la soberanía de Dios. Ha declarado inequívocamente que ha adquirido la capacidad de confiar plenamente en el plan de Dios para su vida y su ministerio, independientemente de lo que el futuro le depare. Debido a todas estas circunstancias, el liderazgo de Grace Community Church ha dejado muy claro que están completamente preparados para continuar la obra que Dios ha comenzado en la vida del pastor John, incluso si su rol será más limitado. Esta es la primera vez que hacen esta declaración. Es sumamente positivo y alentador ver que los ancianos y pastores de la Iglesia están dedicados a continuar el legado de predicación expositiva y enseñanza. Esto refleja fielmente su personalidad y el liderazgo eficaz que posee. Por ello, MacArthur continúa centrado en la misión del Evangelio, incluso ante las dificultades de salud, ya sea a través de su predicación, sus escritos o su labor de mentor con pastores jóvenes. Además, ha ejercido una influencia significativa y profunda en la vida de cristianos de todo el mundo, incluso de aquellos que solo lo han conocido a través de las redes sociales de la Iglesia. Por otro lado, su legado como siervo devoto de Cristo está indiscutiblemente establecido, y su impacto ha perdurado indudablemente por muchas generaciones venideras. Un gran número de personas ha mostrado gran preocupación por la salud de Juan. Desde el comienzo de esta era hasta nuestros días, ha sido un tiempo de profunda reflexión sobre todo lo que Dios ha logrado a través de él. Otros también pudieron destacar la tremenda influencia que ha tenido en la comunidad cristiana, además de su inquebrantable dedicación y firme compromiso con la autoridad de las Escrituras, así como su valentía ante la controversia. Todo esto, junto con su profunda dedicación a la proclamación del Evangelio, ha contribuido a que sea uno de los líderes cristianos más venerados y prominentes de nuestros días. Lleva 3 décadas haciéndolo. Si te gusta este video, haz clic en el siguiente que aparece en tu pantalla y dale a me gusta y suscríbete.